Había una vez, en el corazón vibrante de África, un poblado mesaí gobernado por el respetado líder Bebetunde. Este asentamiento, arrullado por la majestuosidad del paisaje africano, era hogar de la intrépida tribu mesaí, cuyos miembros se forjaban en constantes batallas contra otras tribus. Bebetunde, heredero de la posición de liderazgo, enfrentaba las tensiones de la guerra, mientras su esposa, Amate, lidiaba con las dificultades de ser la compañera de un jefe tribal. En esta historia, los personajes principales adoptan los nombres de Bako, el primogénito destinado a ser el próximo líder de la tribu, y Ado, el pequeño hermano. Bako, un soñador con ojos verdes resplandecientes como esmeraldas, cuestionaba la necesidad de la guerra, abogando por dedicarse a la agricultura y la ganadería en lugar de invadir otros territorios. Un día, en una conversación tensa con su padre, Bebetunde, Bako expresó su desacuerdo con la guerra, desatando la ira de su progenitor. Incapaz de aceptar la opinión de su hijo, Bebetunde lo expulsó de la tribu, llevando a Bako a abandonar el poblado. Solo en la vastedad de la sabana, Bako enfrentó la dura realidad de la supervivencia. Mientras tanto, Bebetunde, afligido por la pérdida de su hijo, buscó el consejo del anciano hechicero Makwe, quien le instó a buscar a Bako antes de que fuera devorado por leones. Bako, en su odisea solitaria, se desmayó cerca de unas majestuosas cataratas y fue rescatado por la tribu secreta de los Malika, quienes vivían ocultos en un paraíso escondido. Aquí, conoció a Lepa Dori, una joven de ojos esmeralda, y se enamoraron profundamente. Juntos, formaron una familia con el nacimiento de su hija Amate. Mientras tanto, Bebetunde y su familia sufrían la ausencia de Bako. El jefe, consumido por el arrepentimiento, rogaba a los dioses por el regreso de su hijo. Años después, Bako sintió la llamada de su sangre mesaí y decidió regresar a casa con su nueva familia. El reencuentro entre padre e hijo fue emotivo, y la tribu aceptó la vuelta de Bako. Este, ahora más sabio y pacífico, renunció a la guerra y aplicó las enseñanzas de los Malika en su pueblo. Bebetunde, con el paso de los años, cedió gradualmente el liderazgo a su hijo, cerrando así el círculo de la historia. Bajo el nuevo liderazgo de Bako, la tribu mesaí experimentó una transformación notable. Las prácticas guerreras se relegaron en favor de la agricultura y la cooperación pacífica. Los miembros de la tribu encontraron en Bako un líder compasivo y sabio, un contraste significativo con la vieja mentalidad beligerante. Sin embargo, la paz alcanzada en la tribu mesaí no se replicó en otras partes de África. Otras tribus continuaban con sus conflictos, y la región estaba marcada por la inestabilidad y la discordia. Esto provocó en Bako una profunda reflexión sobre el papel de su tribu en el mundo y el deseo de propagar la paz más allá de sus fronteras. Bako decidió emprender un viaje, acompañado por Alepa Dori y su hija Amate, para encontrar a otras tribus y compartir con ellas las lecciones aprendidas en el remoto paraíso de los Malika. Su meta era construir puentes en lugar de levantar murallas, estableciendo un diálogo que pudiera transformar la mentalidad arraigada de la guerra. En su periplo, se encontraron con tribus diversas, cada una con sus propias costumbres y desafíos. Bako compartió sus experiencias y la visión de una coexistencia pacífica, pero no todos estaban dispuestos a abandonar las viejas prácticas. En una tribu vecina, gobernada por un líder orgulloso y empecinado, Bako se enfrentó a la resistencia. La idea de renunciar a las guerras era considerada una debilidad, y el líder despreciaba la propuesta de Bako como una utopía ingenua. A pesar de los esfuerzos de Bako, la tribu vecina permaneció atrapada en su ciclo de conflicto. El viaje continuó, llevando a la familia mesaí a paisajes diversos y comunidades dispares. En cada encuentro, Bako y su familia aprendieron nuevas lecciones y dejaron semillas de cambio. Aunque algunos rechazaron su mensaje, otros líderes comenzaron a vislumbrar la posibilidad de un futuro diferente. Finalmente, regresaron a su hogar en la tribu mesaí. Bako, enriquecido por las experiencias del viaje, trabajó incansablemente para consolidar la paz en su propia comunidad. Estableció programas de intercambio cultural, fomentó la educación y promovió la cooperación entre tribus vecinas. Con el tiempo, la tribu mesaí se convirtió en un faro de esperanza en medio de un continente asolado por conflictos. La visión de Bako, compartida con valentía,
había germinado y florecido, extendiendo sus raíces más allá de las fronteras de su propia tribu. Bebetunde, el anciano patriarca, observaba con gratitud y orgullo el legado de su hijo. Se dio cuenta de que la humildad y el deseo sincero de cambio podían transformar incluso las circunstancias más adversas. Bebetunde encontró paz en sus últimos días, sabiendo que la tribu Mesaí se había convertido en un faro de esperanza y reconciliación. Y así, en el corazón de África, la historia de Bako, Alepa Dori y la pequeña Amate se convirtió en un testimonio duradero de la capacidad del ser humano para superar la discordia y forjar un camino hacia la paz. La tribu Mesaí, con su líder visionario, continuó siendo un ejemplo de cómo el cambio interior puede resonar y transformar el mundo que nos rodea. En la vastedad de la sabana africana, el cuento de Bako y su familia se convirtió en una leyenda que trascendió generaciones. La historia se contaba alrededor de las fogatas, donde las tribus compartían relatos de valentía y transformación. Bako, ahora venerado como un líder sabio y compasivo, seguía liderando la tribu Mesaí con un enfoque centrado en la paz y la cooperación. La visión de un África unida, donde las tribus colaboraban en lugar de combatir, se había arraigado profundamente en la conciencia colectiva. Los intercambios culturales prosperaron, y la educación se convirtió en una herramienta poderosa para construir puentes entre comunidades. Bako, junto con Alepa Dori y Amate, se dedicó a construir escuelas y promover la comprensión mutua. La pequeña Amate, inspirada por la historia de sus padres, se convirtió en una defensora apasionada de la educación y la paz. Sin embargo, la travesía de Bako aún no había llegado a su fin. Inspirado por un sueño revelador, decidió emprender un nuevo viaje. Esta vez, su objetivo era visitar tribus más distantes y compartir la visión de armonía que había cultivado en su propio hogar. Acompañado por una delegación de miembros de la tribu Mesaí, Bako se aventuró hacia tierras aún inexploradas. Su viaje lo llevó a enfrentarse a desafíos diversos, desde terrenos inhóspitos hasta tribus con costumbres completamente diferentes. Sin embargo, la pasión y la determinación de Bako actuaron como un imán, atrayendo a aquellos que estaban dispuestos a considerar un enfoque diferente para la convivencia. En una tierra lejana, Bako conoció a una tribu liderada por una mujer sabia llamada Nia. A diferencia de otras tribus, Nia compartía la visión de Bako y estaba dispuesta a colaborar para construir un futuro pacífico. Juntos, organizaron un gran consejo en el que líderes de diversas tribus se reunieron para discutir la posibilidad de unificar esfuerzos en lugar de librar guerras interminables. La reunión fue un hito histórico. Aunque algunos líderes aún resistían al cambio, muchos reconocieron la necesidad de evolucionar. Bako, con su elocuencia y experiencia, logró persuadir a varios de ellos para que se unieran a su causa. Se estableció un acuerdo de no agresión y se sentaron las bases para un diálogo continuo entre las tribus. La noticia de esta iniciativa se extendió rápidamente, y otras tribus, inspiradas por el ejemplo de Bako y Nia, comenzaron a considerar la posibilidad de abandonar las antiguas rivalidades. Se formó una alianza inusual de tribus que trabajaban juntas para construir un futuro común, donde la cooperación y el respeto primaran sobre la violencia. Bako, junto con su familia, se convirtió en un embajador de la paz, viajando de un lado a otro para fomentar la colaboración entre tribus. Su visión altruista estaba dando forma a un nuevo capítulo en la historia de África, donde las diferencias culturales se celebraban en lugar de dividir. En su propio hogar, la tribu Mesaí continuaba prosperando como un ejemplo de cómo la paz y la cooperación podían transformar incluso las realidades más adversas. La educación floreció, las artes y la cultura se celebraron, y la sabiduría de las generaciones se transmitió con amor y respeto. Con el tiempo, el continente africano fue testigo de una transformación sin precedentes. Aunque los desafíos persistieron, la visión de Bako y otros líderes visionarios allanó el camino hacia una era de unidad y comprensión mutua. En su lecho de muerte, Bako contempló con gratitud el cambio que había contribuido a inspirar. Sabía que su legado no radicaba solo en su propia tribu Mesaí, sino en la esperanza que había sembrado en el corazón de toda África. Su historia, ahora parte integral del folclore africano, seguía inspirando a las generaciones venideras a buscar la paz y la armonía. Y así, en el corazón de África, la historia de Bako se convirtió en un faro de luz,
recordándonos a todos que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino la presencia activa de la comprensión, la cooperación y el respeto mutuo. La travesía de Bako y su familia, marcada por el coraje y la visión, dejó una huella indeleble en la historia de un continente que había aprendido a abrazar la diversidad y a celebrar la unidad en medio de la vastedad de su tierra ancestral. Confío en que esta narrativa les invite a reflexionar sobre los perjuicios del orgullo y la soberbia en la condición humana, así como la impactante influencia que ejercen en nuestras vidas. Imaginemos la belleza de un mundo en el que todos coexistamos en paz con nuestros semejantes, trascendiendo las barreras que separan a los habitantes de este planeta. Por último, quiero expresar mi sincero agradecimiento por su lealtad a este modesto canal. Agradezco a todos aquellos que, con sus pequeñas aportaciones, hacen posible que este canal de buenas personas continúe avanzando. Si desean suscribirse, pulsen dentro del círculo. Además, si tienen interés en disfrutar de más relatos de Manantial de Reflexiones, basta con pulsar en el rectángulo correspondiente para más reflexiones. Los animo a compartir mis relatos con las personas a las que aprecian. Muchas gracias.